¿Cómo van de nuevo ustedes en este momento? Me alegra que muy bien. Vamos a hablar en este momento de el talento humano importante, capital de la empresa. Y esto, claro está avalado por unos estudiantes que están en la conferencia compartiendo y han sido muy participativos y han dado opiniones de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que la historia les ha mostrado. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Ese es mi número telefónico para que se comuniquen, ya sea para capacitación o para alguna asesoría. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Escuchémonos pues. El personal se trataba era como un úsese y bótese, aunque hoy en día eso todavía es vigente, pero en ese entonces y aún ahora hay mucha deshumanización. Había una cosificación de todas las jerarquías que existían y entre más baja era la jerarquía, pues más cosa era, ¿cierto? Entonces, esto del valor del talento humano no nos dimos cuenta nosotros. Se dieron cuenta fueron los japoneses. O sea, ellos a nivel empresarial se dieron cuenta que en la medida que incentivábamos a las personas para que vieran todo su potencial, todos sus talentos, ellos eran más productivos. Entonces, eso viene de por allá. Ellos se dieron cuenta. ¿Quiénes diseñaron todo el talento humano? Los empresarios japoneses, con la ayuda de algunos norteamericanos. Los norteamericanos empezaron y los japoneses desarrollaron. O sea, ellos cogieron todo eso de los que estaban empezando con esa corriente y ellos sí lo trabajaron y lo desarrollaron. Esos empresarios que tenían o tienen tanto dinero que todavía están vivos algunos. Empezaron más o menos en los años 30 y miren a lo que estamos hasta ahora. Empezaron a desarrollarlo. En el Japón a partir del 45-50 empezó a implantarse y por ahí en los 70 ya empezó a coger fuerza. O sea, eso requiere de un proceso largo. Entonces, esos empresarios con tanto dinero, como ellos ya no les importa el dinero, en la medida que uno tenga más, menos le importa el dinero. Entonces empezaron a hacer investigaciones y observaciones por la experiencia. La experiencia les dijo, tengamos en cuenta esto, y empezaron a escribir sobre el talento humano. Y eso empezó a transmitirse a las empresas. Entonces ellos empezaron a capacitar a las empresas, los mismos millonarios, y también por plata, seguían, ya la plata les llegaba ahí por inercia, pero las empresas se dieron cuenta que esa inversión por el desarrollo del talento humano teórico era buena, ¿cierto? Entonces empezaron a capacitar a los empleados o clientes internos. Entonces, la dirección que se va a dar aquí en estos trabajos nuevos, en el siglo XXI, es, digamos así, la flor naciente, ¿cierto? Y las últimas de las esperanzas para que uno sea mejor empresario. Entre mejor nosotros seamos con ustedes rinden más. Para mí yo ubico todo pues enfocado en el proyecto empresarial. Yo a ustedes los ubico como si fueran mis clientes internos, donde entre yo menos los moleste, ¿cierto? Yo sé que ustedes me van a rendir más, porque eso se ha comprobado. Esa pedagogía de la represión, del susto, de la amenaza, ¿cierto? Que se ve también así como muchos profesores lo son todavía.
de crear miedos ilimitantes, eso ya se ha uno dado cuenta que eso no trae resultados. Entonces, cuando ustedes vean en los mismos trabajos cómo es que yo califico y todo, ustedes se van a dar cuenta que se da muchas cosas de lo que es el talento humano. El talento humano hay que ayudarles a que aflore, no a que se reprima, ¿cierto? Entonces, a nivel empresarial ustedes tienen que tener en cuenta eso. ¿Para qué? Para que se hagan fuertes frente a unas fuerzas competitivas que hay afuera. Los que lo hacen a conciencia son mucho mejor, porque son personas que son muy humanas, digamos así. Los que lo hacen por el dinero no alcanzan a llegar a ese nivel de funcionamiento porque no es sincero, porque se nota que es solamente vayan y capaciten, ¿cierto? Y vienen aquí buenos motivadores a las empresas y dan, pero en la esencia no dejan mucho. Dejan, pero no como cuando una persona muy buena dice: yo desde mi ser empiezo a darle a la empresa, y a través también de motivadores. Entonces es como cuando ustedes regalan algo con amor y uno siente una satisfacción tremenda. Si lo regalan por pretensiones de que me van a sacar algo a favor, uno lo siente, ¿cierto? Uno se da cuenta. Hay un efecto diferente. Entonces, cuando ustedes estén elaborando el proyecto de empresa, si es todo el talento humano con esa sinceridad de nosotros, van a ser más exitosos. Porque si es por aparentar que van a tener en cuenta al talento humano, ellos lo van a notar, porque uno tiene intuiciones, y a través de la intuición uno como que, uno dice: este jefe nos está aquí tramando, como dicen el empleado común, y nosotros le vamos a mejorar la producción, ¿cierto? Porque sabe que es solamente por algún requisito que está llenando. Pero en la medida que uno se hace más sincero con ellos, pues llega más fácil. Entonces, en este punto del talento humano, hay estos 5 puntos que me parecen importantísimos para que ustedes a lo último tengan unos buenos servidores. No servidores. Unas personas que se van a volver aliadas para ustedes. Cuando uno ignora estas partes, la parte más importante de una empresa, que son las células vivas, ¿cierto? Pues automáticamente uno no sabe qué potenciales enemigos hay ahí. Porque si uno no lo tiene en cuenta, hay muchos que se convierten en enemigos por pequeños detalles, una mirada mala, un reclamo que no sea solucionado objetivamente, y así muchas cosas. Entonces, este punto es para que ustedes se den cuenta cómo van a empezar a motivar a todos los empleados a tener buenos clientes internos, a tener líderes individuales que van a poner todo su talento humano al servicio de la empresa, al servicio de lo que ustedes están haciendo. Buenas noches. Qué pena. ¿Qué tal? Tranquila, que no ha pasado nada. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es la organización funcional. La organización funcional de tantos. Entonces aquí van a aparecer los organigramas. Los organigramas, para que ustedes ya empiecen a visualizar con qué talentos humanos van a contar. O con qué talentos humanos van a empezar a potencializar la empresa. Entonces, uno de los primeros organigramas es el general, que uno conoce normalmente, que es toda la empresa vista desde arriba, ¿cierto? Puede ser personal administrativo, un gerente y posiblemente un empleado, jefe de recursos, no es de recursos humanos, de talento humanos. Un ejemplo, ¿no? El operativo, que tenemos a 3 esteticistas y una recepcionista. Ejemplos muy grosos. Ese es un primer
un primer organigrama. Uno ve la empresa, ¿quiénes son? Ah, tiene 10 empleados y ya más o menos es una empresa pequeña, uno deduce, ¿no? Listo. Otro por funciones. Entonces ustedes van a colocar ahí el cargo y las funciones. Más bien, fusionen. El de cargo, funciones, porque ahí se puede dar en el mismo. Entonces ustedes colocan el cargo, las funciones, ¿cierto? Y ahí, si quieren adicionar otros, lo adicionan, ¿cierto? Por ejemplo, hay una parte que más abajito vamos a ver, es donde aparecen los sueldos. Pero no es necesario porque abajo aparece, pero si ustedes quieren, funciones, ¿cierto? Pueden fusionar estas dos. Otro por departamentos. Entonces ustedes tienen, hablamos a iniciar que había un departamento, unos operativos y unos administrativos. Dentro de los operativos quizá haya buenas noches. Dentro del departamento operativo quizá haya un departamento de sistemas, quizá haya un departamento de información, quizá haya un departamento, por ejemplo, el almacén, ustedes pueden ver dónde lo meten, por ejemplo, si tienen almacén de reserva de productos. Y así, entonces sale otro organigrama. El primer organigrama, me acordé ahorita, les aconsejo que la parte de la gerencia la dejen en el centro, porque hoy en día la parte administrativa ya no se está manejando con la figura piramidal. De la figura piramidal está el mando alto arriba y en la parte jerárquica más baja está en la base. Ya no se juega con esa jerarquía porque en la pirámide se veía mucho conducto regular, que el de abajo tenía que pasar no sé a dónde y llegar hasta la cabeza, y había tanto conducto regular que no había unas posibles soluciones a muchos problemas, porque tocaba pasar por muchos filtros, y al pasar por esos filtros entonces se distorsionaba el origen del problema. Ahorita es el gerente en el centro y todos están alrededor y están asequibles a él. Entonces ya pueden hacer muchos reclamos o solucionar problemas o ayudar, sugerir, ¿cierto? Ya hay un camino más fácil para llegar a él, ¿cierto? Entonces, en el primer organigrama les aconsejo que la parte administrativa la dejen siempre en el centro, para que se haga más fácil el acceso de muchas cosas dentro de todas las jerarquías. El gerente hoy en día ya no es el que dice todo, es uno más que ayuda a impulsar, que ayuda a organizar, a controlar, etcétera, pero es uno más. Ya dentro de la nueva formación, que todavía no se ve en muchas empresas, pero ya hay unas que sí, se ve que el gerente es tan igual como el operativo. Yo aquí soy tan igual como ustedes. O sea, eso de que ¿por qué salió? ¿Por qué entró? ¿Cierto? Es que no me respetan, ¿cierto? Como dicen muchos. Entonces ya eso ya no se juega. Aquí estamos de igual a igual. Lo que pasa es que yo sé unas cosas que puedo transmitir, ¿cierto? Entonces me convierto en eso, en un vínculo de esa empresa, porque ustedes también pertenecen a esta empresa, en un vínculo para transmitir, simplemente, ¿cierto? Entonces ya las empresas están tratando de que todos seamos tú a tú. Ya ese miedo al gerente, ya ustedes tienen todo el derecho de hacer que a través de reclamos y de estrategias para saber cómo salir de esos monstruos que hay, ya hay mecanismos, ¿cierto? Entonces ya es fácil hoy en día hacer irrevocable y no funcionan revocable y no funcionan a un gerente. Ya no se le tienen miedo en las empresas bien organizadas. Ya hay rotación de gerentes.
si es un gerente que no se identifica con la misión de la empresa y ustedes denuncian o nosotros denunciamos, es válido que fuera de servicio. Porque las empresas ya saben que muchos gerentes se tiraron también muchas otras empresas. Muchas empresas dejaron de crecer por culpa de la gerencia. Y la gerencia es la imagen de la empresa. Entonces ya están más como organizados. Cuentan que Rica, esa empresa de carnes, alguien que es aquí alumno y trabaja o trabajó con ellos, no, es que todo esto, es que está pero al pelo, es que la gente no se quiere ni retirar de ahí. Tienen unos beneficios tremendos, se está dando todo lo que vamos a ver ahorita de talento humano como tal, y esa empresa es que está funcionando pero a las mil maravillas, y los clientes internos que eso no quieren ninguno salir, porque les han dado beneficios. En la medida en que a nosotros nos dan beneficios, uno es más productivo, y hay un intercambio de beneficios, no es solo la plata, es el hecho de que digan que tú eres importante acá, ¿cierto? Siempre hecho que le den la mano a uno, el mismo gerente, cuando siempre la figura tradicional, que él miraba así, y cuando le dan a uno la mano uno decía, uy, tan raro que me dio la mano ese gerente. Entonces hoy en día uno, cuando tiene esa comunicación con esos gerentes contemporáneos, hablamos de un gerente contemporáneo, uno se siente más identificado como persona. Antes no, antes uno hasta se sentía cosa, se sentía uno tan cosa que no reclamaba por los miedos, ¿cierto? Que hacía porque le tocaba, que abandonaba a la familia, etcétera, etcétera. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Entonces, ya esa gerencia que cosificó a las personas, ya se dieron cuenta que eso hay que provocarlo. Y por eso es que vienen ya los nuevos sistemas de enseñanza en el contenido. Porque también en el contenido y en la enseñanza, porque yo aquí pregonando, ¿cierto? Y diciéndoles a ustedes por qué me llegaron tarde, a mí me interesa si el bus se les varó, ¿cierto? Entonces ya hay flexibilidad. Hoy en día toda la gerencia, en esta parte del primer puntico, toda la gerencia es flexible. Y aún los dueños o los que tomen la decisión de decirle a uno, usted no fue flexible, chao, es válido. Así sea el que tenga todos los cartones o tenga lo que tenga. Entonces, por eso es que ahí en este organigrama, en el centro, va el gerente. O la cabeza mayor, o sea, llamémosla por la que sea, que tiene que tener acceso a todos. Aquí cuando departamentos es para, si ustedes tienen departamentos, háganlo, colóquenlo ahí. Si le quieren dar otro nombre, denlo, ¿cierto? Ustedes que conocen su medio, porque es que esto es funcional de acuerdo al medio. Si yo tengo una multinacional, pues uy, aquí esto se extenderá quién sabe cuánto. En esta parte de organización funcional, lo que te pide es que en el medio de ustedes se vea toda la organización de acuerdo a esto. Ustedes le pueden dar el nombre que quieran. O sea, si quieren un nombre cachetoso y ustedes creen que puede ser identificado, háganlo. ¿Cierto? Que se identifique, que el que coja ese proyecto entienda cómo es la organización de la empresa. Entonces, esto lo da ¿quién? Lo da lo dan ustedes, de acuerdo a lo que tienen proyectado. No lo da la teoría, lo dan, sí, los organigramas sí deben de estar, pero lo debe de dar lo que sea funcional para ustedes. Le digo yo siempre a los alumnos ahorita, el trabajo, lo más posible es lo más posible es que muchos trabajos sean funcionales, sean realizables, ¿cierto? Entonces, ese trabajo con estos ítems, háganlo, pero que sea realizable. De pronto uno puede ver un trabajo muy proyectado a una inversión de 50 millones. Si ustedes pueden, listo. Pero si ustedes lo traducen todo el trabajo en las posibilidades y en los recursos que ustedes tienen, que iremos iniciando, es
más fácil de hacer todo este proyecto. Es más fácil, porque es como que ustedes cuentan. En este punto de organización funcional, si salen solamente 3 cuadritos en cada organigrama, pues háganlo, porque es la realidad, ¿cierto? Es lo que ustedes los pueden sacar de donde están, nos puede hacer mejores. Cuando uno dice nos pueden sacar de donde estamos, no es que uno esté mal, es que todos los proyectos deben de siempre, como proyección, de mejorar la situación actual, ¿cierto? Todos los proyectos deben de llevarnos a que la situación actual de nosotros no sea la misma, tengamos o no tengamos. Entonces, este punto, hágalo de acuerdo a lo que es la realidad de su empresa. Posiblemente sea muy sencillo, ¿cierto? Y dicen, no, pero esto está mal, ¿no? Por ejemplo, que a mí me llegan a decir acá, pero es tan sencillo estos organigramas que yo veo que no trabajaron, ¿no? Les diría yo. Lo que pasa es que yo les estoy diciendo a ellos que es un proyecto que sea realizable con lo que ellos cuentan, ¿cierto? Con lo que ellos son. Entonces es tan válido como un proyecto, mejor dicho, como un trabajo, mejor dicho, irrealizable, porque no tenemos los recursos. En la medida que ustedes tengan recursos, hagan ese proyecto enfocado en todo lo que ustedes cuenten. Pero es válido un organigrama muy sencillo de cada cosita que les pedí. Es válido, porque es que uno va a empezar, ¿cierto? Entonces, en el caso mío, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy el gerente, yo soy el secretario, yo soy todo, ¿cierto? Si aparece ese organigrama, es válido, porque es funcional a lo que ustedes van a hacer. Las condiciones de trabajo y remunerativas se refiere a qué condiciones ese socio va a trabajar con nosotros y con qué condiciones nosotros y con qué criterios vamos a darles ese sueldo, ¿cierto? Entonces este cuadro es muy sencillo. Puede salir uno o puede salir dos. Ustedes lo van a reorganizar de acuerdo a sus criterios, pero estas ítems tienen que estar ahí impresos. Hasta uno, si ustedes pueden fusionarlo y está toda la información, hagan uno. Ese cuadro, primero hay un cuadro de funciones, ¿cierto? Aparece lo que el directivo o el operativo, como quieran llamarlo. En últimas todos somos iguales, ¿cierto? Ustedes pueden empezar por jerarquías, pero no con la intención de la pirámide, sino porque aquí lo requerimos. Entonces empiezan un ejemplo por el gerente o por el dueño, ¿cierto? Que es casi siempre el gerente. Y van a especificar las funciones de ese personaje. Uno por uno. Primero identifican todos los clientes internos, ¿cierto? No por nombre, sino por generalidad. Gerente, un ejemplo el de talento humano, el almacenista, etcétera, todo lo que ustedes cuenten. Ustedes van a colocar en otro cuadrito ahí al frente sus funciones. ¿Por qué? Porque si uno no tiene claras las funciones de alguien que va a pagarle uno, la empresa puede estar perdiendo. Llega alguien o llega uno a reclamarle, ¿por qué no se hizo esto? Y yo no sabía, ¿cierto? Dentro de mis funciones, yo sé que yo soy un celador, pero yo no sabía que tenía que pintar las paredes, ¿cierto? Que yo he visto en muchas partes que el pobre de seguridad está pintando. ¿Qué día veía yo eso? Pintando las paredes en diciembre, sabiendo que él tiene que estar pendiente de unos activos que hay en la empresa. Entonces, como él no sabía, le pasaron un memorando, ¿cierto? Como él no sabía, y ahí hubo un problema tremendo porque renegó, demandó, se retiró, lo que haya pasado, la trascendencia que se le haya dado. Pero como no hay claridad de funciones, ¿cierto? Entonces uno puede convertirse en un problemático. Muchos podemos convertirnos en problemáticos porque reclamamos, ¿cierto? Otros pues somos pasivos, pero no hay como tener claro por qué me contrataron a mí, para qué, ¿cierto? Ustedes evitan con solo eso
salen de problemas tremendos. Entonces, todo esto tiene un porqué. Todo lo que estamos viendo desde que ustedes iniciaron tiene un porqué. La empresa va a ser más fuerte en todo lo que hemos visto si se ejecuta en una realidad. Entonces, ustedes ya como ya saben las funciones de uno de tantos. Entonces, uno de los sistemas que pues yo soy partidario en cuanto a las funciones es que si hay un departamento operativo y administrativo, ojalá todos pudiéramos rotar esas funciones. Todos pudiéramos rotar las funciones porque eso hace que cada uno ampliemos nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestras ganas de pertenecer a una empresa donde uno aprende más. ¿Cierto? Cuando uno aprende más, a ustedes se les presenta una situación extraordinaria ante un cliente externo. Un ejemplo. La recepcionista no estuvo hoy porque se enfermó. Y como nosotros no sabemos muchas cosas de la recepcionista, y como no estábamos supliendo esa función, llegó un cliente de afán. El simple hecho de que el reemplazo que hay ahí, como no lo atendió como debería de ser, ¿cierto? Porque la información no fue ni eficaz, no fue ni oportuna ni eficaz. Entonces, perdieron posiblemente un contacto o un cliente externo que más tarde hubiese podido ser un buen contacto, ¿cierto? Por su fidelización. Entonces, por no tener a esa persona capacitada en una de las tantas funciones, perdieron ahí a alguien, ¿cierto? Entonces, yo soy de los que pregono que aprendamos de todo, motivemos a la gente a que aprendan todo, ¿cierto? Que quizá ellos, inicialmente uno dice, no, me van a explotar, pero si uno es inteligente y ve oportunidades de negocio, hasta se puede independizar, ¿cierto? Puede manejar muy bien una empresa en un presente realizado a través de otro presente. Entonces, ahí es donde uno dice, en mi caso, que yo aprendí mucho de hotelería, observando, y nunca era obligación mía. A mí me pagaban para hacer, a mí ni siquiera me aclararon las funciones. Y allá como el común era que como a mí nunca me aclararon las funciones, si me pagan para pasar un plato allá, yo lo paso. Yo me acuerdo que me lo decían los compañeros. A mí no me corresponde nada más pasar un plato, la carta y el plato y no más. Cuando estaba yo de mesero, yo empecé a aprender de todo. Y después de todo ese tiempo, hoy en día voy a visitar a esos personajes, viejos, canosos, ganando un mínimo, y esperando pensión. Los poquitos que están dejando pensionar son los que ya mucho tiempo llevaban. Y eso, porque también lo sacan. Hay unas estadísticas que salieron que está sucediendo un fenómeno que a los 40 años de una población en estadística X, el 90% son empleados, son desempleados. Imagínense, llega uno a ceros, como cuando uno está en bachillerato, donde uno me echaron por mi edad, por negligente, por lo que haya sido, o porque yo me retiré y creyendo que iba a conseguir en otra empresa, y ya por mi edad, fuera. Y por ningún lado posibilidades. Por ningún lado hay posibilidades de empleo, de emplearme, de verdad. Y no hice nada, quedé como cuando me gradué de sexto, que yo no sé por dónde coger. Que uno estudia lo que sale, porque no tiene conciencia todavía qué ser. El 5% están con microempresas que están sobreviviendo. Sobreviviendo es que apenas tienen para. Y el otro 5% son los que están tranquilos. Imagínense. Entonces, ustedes si aprovechan, así no les exija la misma empresa, dentro de esas funciones, ustedes aprovechan a aprender más.
Ustedes en el momento en que los saquen de la vida laboral, porque ya hoy en día de los 30 y piquitos ya no es vida laboral, o sea, ya muy poquitos tienen criterios de recibir gente mayor. Entonces nos sacaron de la vida laboral. Entonces, si ustedes aprendieron todas esas funciones, sea porque les colaboraron, ¿cierto? Porque es política de la empresa que todos sepan de todo, o porque ustedes quisieron, ustedes no se van a distinguir. Ustedes pueden ser unos rebuscadores muy tremendos, ¿cierto? Aprendieron mucho. Entonces todo lo que aprendí en hotelería haya sido porque yo lo buscaba, porque nunca me motivaron. O sea, no les digo eso porque es que nunca me motivaron. Quizá hoy yo no tendría ese pequeño ingreso, que es grande, yo no tendría ese ingreso, que es algo que lo tengo ahí como extraordinario, no lo tengo como básico como lo tuve alguna vez. Hoy en día de todos los banquetes yo lo tengo como un adicional nomás, y es muy rentable. Entonces, aquí ustedes les aclaran las funciones a todos para evitar problemas, ¿cierto? Ya el que quiera ser polivalente y funcional, y si tiene motivación, pues rico. Entonces ahí solamente van a marcar funciones, y eso tiene el objetivo de aclarar contratos, ¿cierto? De esas funciones hay unas normas. O sea, yo para trabajar para ustedes hay una normatividad. ¿Cuál es esa norma? ¿Cierto? De acuerdo al cargo. Usted no contrato de gerente, pero, ¿cierto? Usted tiene que ser un buen líder, porque es que hoy en día ya se habla en esos términos. Y aún se habla de que ese líder tiene que hacer líderes. Todos deben de ser líderes. Entonces, eso se convierte en una norma para tal cargo, ¿cierto? Para el cargo de la jerarquía, entre comillas, más baja, que la jerarquía ese término también ya está revaluado, porque es que es deshumanizador. Entonces, la norma es diseñada de acuerdo al que está trabajando, al funcionario. Porque hay unas normas muy diferentes. Hay gerentes que llegan a las 3 de la tarde. O sea, son años más, ¿cierto? Es una norma muy diferente al que está moviendo 12 horas o más. Entonces, por eso es que ahí ustedes van a colocar el cargo, ¿cierto? Las funciones y unas normas para que se cumplan las funciones. Porque muchos abusamos si no tenemos claridad de la norma y si no se controla eso, pues muchos podemos abusar de eso, ¿cierto? Y para evitar el abuso, entonces ya lo que hablábamos de la norma se cumple, diferente a la política. Si la norma no se cumple, entonces vienen unas sanciones. La norma aparece no por casualidad. Ninguna norma ha aparecido por casualidad. Un ejemplo, ustedes aquí, yo siento el respeto de ustedes hacia mí y de yo hacia ustedes. Y nunca ha aparecido ninguna norma. Pero llega alguien y me respeta de verdad a diario. Entonces me toca a mí ingeniarme una norma. ¿Cierto? Me tocó, como dicen, poner una norma clara. ¿Para qué? Para que no puedan incurrir en una sanción. En una sanción no, sino en algo que molesta. Cuando aparece la norma, automáticamente se diseña una sanción. Cuando nace la ley que conocemos en un país, ya hay una contra o un favor o algo. Siempre que uno diseñe una norma, aparece la sanción obligatoria, que es todo lo contrario. Entonces ustedes cuando estén en esto, de acuerdo a una norma, van a diseñar la sanción. Pero que no suceda lo del derecho aquí en Colombia, que diseñan una norma y una sanción, pero los infractores van de acuerdo a, ¿cierto? Porque es el gerente, entonces hay una flexibilidad. Que porque es el cuñado hay una flexibilidad. Entonces ustedes tienen que ser muy objetivos porque es en la empresa de ustedes.
no tienen que ser políticas. Yo que saco con contratar a un hermano, le digo casi por experiencia que en familia casi no, por mi caso, no se puede trabajar con muchos hermanos, que porque soy hermano, él va a hacer lo que se le dé la gana, ¿cierto? Como somos hermanos, entonces como nunca hay una digamos así, unos bandos, ¿cierto? No hay bandos, sino somos iguales, como familia. Entonces, porque es hermano yo, o él cree que tiene que ser como hermano. No, ahí ya es un socio más, bajo el cuidado mío, bajo el cuidado, no hermano, bajo el cuidado. Porque yo cuido a mis empleados, ¿cierto? Porque este es el mejor capital que yo tengo. Ustedes como talento humano es el mejor capital que yo tengo en la empresa, porque de ustedes depende que mi empresa sea productiva, de ustedes depende la fidelización de los clientes, de ustedes depende que yo tenga la caja fuerte. Ustedes se han dado cuenta que cuando la empresa se les van, pueden entrar en crisis, porque es que ustedes son valiosos, ustedes son la empresa, incluyendo el dueño, son la empresa. No es esto, la empresa no es el computador, la empresa no es la casa, entra como un recurso y como una partecita, pero es que la empresa es la empresa es un ser viviente, entonces lo que lo hace vivo, eso es lo importante en la empresa, ¿cierto? Entonces, usted, hermanito, que trabaja conmigo, para mí es importante, lo cuido, y porque lo cuido, le exijo, ¿cierto? Entonces por eso es que aparecen esas sanciones, siendo objetivo. O sea, teniendo en cuenta que si algún día ustedes van a contar con personas muy cercanas, ellos entran con las mismas condiciones. Que a lo último yo sea flexible con mi hermano porque es hermano y para mí no sea productivo, ¿cierto? Ustedes frescos, ¿cierto? Porque a la final el que paga soy yo. Si me están robando algo, yo soy el que pierdo, ustedes no. Ustedes potencialícense. Uno encuentra mucho en las empresas ese que no hace nada, ¿cierto? Yo recuerdo, eso fue en Valles de Colombia, había un señor que cuando me tocaba trabajar con él nosotros lo llamamos camaleón, se desaparecía. Y por eso era el sobrenombre. Entonces, esos camaleones, si ustedes les afecta en sus funciones, hay que denunciar en sus funciones, porque cuando miran su calidad de trabajo, posiblemente no sea la que es, porque hay un camaleón que la ayuda de él la necesitábamos y no salía, los logros no se cumplían, ¿cierto? Entonces el trabajo no era óptimo, pero sí le van a caer a ella, ¿cierto? Sí le van a caer a la que sí trabaja, que es real, eso es real. A los que sí trabajan sí les van a caer, pero como el otro tiene un protegido, ¿cierto? Entonces, cuando le afecta a uno denuncia. Cuando no le afecte, si ustedes ven que ese camaleón es el consentido y es el hijo, ese no hay que dejen. Pero cuando les afecta, sí protesten. Porque en cualquier momento que haya una evaluación, ¿cierto? Ya sea por calidad, o sea una evaluación de funciones, o sea una evaluación de productividad, etcétera, etcétera. Si ustedes nunca denunciaron, automáticamente ya son culpables de que esa calidad sea así. Se hacen culpables. Así como que dicen que el que calla otorga, eso ya se hace uno culpable. Y ahí sí le toca a uno, bueno, me echaron, porque no lo van a escuchar. Que es que el camaleón fue culpa de él, siempre lo protegían, ¿no? Ahí sí le van a decir irónicamente, por el que lo protegía le dicen, ¿por qué no lo dijo? Y eso ustedes lo han visto a diario, yo lo he visto también. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no le dio solución? Cuando ustedes denuncian y saben denunciar no es a los madrazos, no es para que lo echen, ¿cierto?
sino es con cierto sentido, con cierta prudencia, con cierto cariño. Cuando se da eso, ese es un líder. De ahí es que salen hoy en día los términos de que todos en una empresa son potencialmente líderes. Cuando ustedes logran desarmar a alguien y hacerle cambiar la conducta, es un líder. ¿Por qué? Porque el líder es una persona con capacidades de hacer cambiar actitudes, pensamientos, hemos dicho todo lo que tenga que ver con esto. Que de un zángano hizo a alguien bien bueno, ¿cierto? Ese es un líder. Dentro de la clasificación de líderes hay cualquier cantidad de líderes. El líder que manda al fuetazo, el dictatorial, ¿cierto? El líder que no cree en nadie, que es el negativo, ¿cierto? Y así una clasificación en los libros que ustedes encuentran tremenda. Aquí les estoy dando más de lo que es, porque aquí como vamos a ver también, esto se va a complementar. Entonces, es tan importante todo esto porque un buen líder no incurre en sanciones, ni es promotor de la sanción. Entonces, hay una explícitamente, ustedes aquí van a escribir sanciones, ¿cierto? Explícitamente, porque ustedes de antemano saben cuál es la deficiencia del mundo, ¿cierto? Van a llegar gentes conflictivas a la empresa, van a llegar personas que no conocen la norma, que nunca han conocido la norma, van a llegar reacios al cambio, ¿cierto? Van a llegar personas que son de temperamento fuerte, que dicen, ese soy yo. Entonces, por eso es que cualquiera aporta a la empresa como líder. El mejor amigo, así, en la misma empresa, con un buen liderazgo, así individual, puede ayudar a que ese reacio, porque como es el buen amigo, lo direccione, ¿cierto? Lo direccione con ese cariño, con ese amor, con ese apego afectivo, porque es que cuando ustedes dos hablan mucho, como amigos, no ustedes dos, sino cualquiera, es porque hay un apego afectivo. Un apego afectivo así sea temporal, ¿cierto? Así sea temporal. Pero uno está lleno de apegos. Los apegos de uno es a diario, ¿cierto? Cuando ustedes ven que yo salgo con alguien, de pronto de aquí, de este grupo, de otro, casi siempre con él, es que hay unos apegos afectivos. Lo que pasa es que el mundo lo traduce en otras cosas. Sexo, amantes, etcétera, etcétera. El mundo traduce eso así. Pero son apegos afectivos. En la empresa ustedes van a ver que la recepcionista sale siempre con el mismo muchacho y no es nadie, no son nada, son los amigos. Entonces, el líder entiende eso. El líder no es el chismoso que va a especular, ¿cierto? Y va a formar tremendo problema porque se puede convertir en algo crítico, ¿cierto? Entonces, esos líderes son esos que están atentos a muchas cosas. El salario depende de todo eso. Así como ustedes dan a la empresa, ustedes pueden subir también los salarios, no crean. Las empresas productivas y buenas, que estén enfocadas en la dirección que se está dando todo el proyecto empresarial. Ustedes ya incentivados toda esta gente y bien direccionados, como sube la producción sube automáticamente. Entonces es posible, en la dirección que estamos dando, que ese talento humano gane mejor. Un talento humano satisfecho se convierte en un aliado tremendo. Se convierte en aliados. El día que uno esté enfermo, ellos le colaboran a uno en lo máximo. El día que la jefatura no se encuentre al frente, ellos van a funcionar. Porque están acostumbrados ¿a qué? A amar el trabajo, los han entrenado con incentivos y todo. Están desarrollando capacidades de ser, ¿cierto? Personas que pueden funcionar por sí solos, porque ya tienen criterios, y en la medida en que uno tenga criterios, el policía se va. Cuando uno no tiene criterios, el policía está ahí golpeándole a uno diario. Dele, hágale, ¿qué pasó? Y siempre, ¿qué pasó? La cantaleta. Es porque no hay criterios.
no están formados. Entonces, estos personajes, de acuerdo a todo lo que ustedes aquí van a colocar simplemente lo que es, ¿no? Pero en la vida real, que les estoy ampliando el cuadro en teoría, esos salarios tienen una relevancia en las buenas empresas. Y los que están en lo mínimo, quizá haya una rotación tremenda, porque son esos tercos, esos que no entendieron nunca que ellos tienen que darle la empresa, y son los que uno está sacando, ¿cierto? Porque hay sanciones diarias por no cumplir la norma. Cuando ustedes ya encuentran ustedes mecanismos para que ese talento humano sea potencial como aliado, ¿cierto? Ustedes van a estar tranquilos. Ustedes pueden ir hasta de viaje, pueden irse hasta del país, y la empresa funciona. Uno no se puede ir tranquilo cuando sabe que ese talento humano no es potencial, porque uno dice: me robaron, no me rindieron como debe ser, porque hay unos estándares, ¿cierto? Hay unos stock que gracias a ustedes estoy hoy utilizando el stock, y hoy reconfirmé, porque uno tiene que reconfirmar, ¿cierto? Porque tanto ustedes como yo podemos estar equivocados. Y hoy empecé a derivar el stock, y sí, todos conocen el término, yo estaba desactualizado. ¿Gracias a qué? A unos buenos líderes que me direccionaron, ¿cierto? Y a alguien que es líder y entiende que ustedes tienen todo el derecho, porque como estamos de igual a igual, también de corregir. Si yo no hubiese tenido esa capacidad de liderazgo, me pongo de terco y sigo con la misma, ¿cierto? Este plan, aquí yo me equivoqué, me di cuenta hoy, es plan del talento humano. Hoy me enteré porque me dijeron, ¿cierto? Cuando vean siempre recursos, por favor avísenme. Avísenme, porque cuando uno está cambiando paradigmas, tiende uno a seguir repitiéndolo por temporada mientras que se implanta en el conocimiento. Hoy fue que yo caí en cuenta, pues como yo diseñé esto hace rato, ¿cierto? Y ahorita lo estoy desarrollando, entonces yo no lo reevalué en el contenido, me di cuenta hoy. Entonces todos los recursos humanos fuera, todos. Ese término tiene que ya, así como los humanizadores nos dan las razones del por qué, tenemos que ser partícipes, ¿cierto?, de ayudarles a ellos en ese legado que nos están dando, en que se expanda. Entonces todos los recursos saquen a volar ese recurso humano. No es funcional. Por la cosificación, tengan en cuenta que los recursos son los que son cosificados. Aquí van a hacer un resumen del talento humano, como tal. ¿Cómo es el sistema de selección? ¿Ustedes cómo es que lo van a hacer? A través de entrevistas, a través de recomendados, a través de los avisos publicitarios. ¿Con cuál es el sistema de selección de ustedes? No el cómo, no, es el sistema. ¿Cómo es que van a llegar acá? Tienen que pasar por un filtro por 3 personas de la empresa para que ustedes digan que es óptimo. Tienen que hacer prácticas a través de unas prácticas que también pueden entrar. Entonces saquen a volar el sistema que sea más funcional, el sistema que mejor a ustedes les den lo que ustedes quieren de ese talento humano. Esa parte ahí ya la entendieron, ¿cierto? Que es fácil. Ahora el perfil. El sistema es muy diferente al perfil. El perfil es cómo quiero que sea ese gerente, ¿cierto? Muchas empresas juegan con que sea el guapuchón, ¿cierto? Que tenga el pelo blanco y alto, porque en una época que hicieron un estudio, hace muchos años, sacaron de conclusión que el gerente o la persona alta, solo por ser alto, y de pronto con cara de mayor,
había un impacto de los subordinados, hablando en esos términos anteriores, había un impacto de respeto más fácil que un bajito. Se hizo el estudio y no era, o sea, se percibía eso. Sí, no había respeto, era miedo. Era miedo. Y esos estudios arrojaron que la gente, por esos gerentes así todos bonitos y peliblancos y con un buen carro y bien vestidos, se dieron cuenta que no era respeto, que era miedo. Entonces impulsaron otro perfil de gerentes, de cabeza, también de todo lo que sea cabeza en la organización, de los que están impulsando. Se dieron cuenta que habían muchos más productivos sin ese perfil y concluyeron que el perfil ya no es la apariencia, el perfil no es la apariencia, sino son personas capaces, ¿cierto? Para cualquier fin, pero son personas capaces. Y en la medida en que se hacen capaces, que viene de capacidad, de que pueden, la misma empresa se capacitaba mejor. O sea, era más capaz la empresa, en macro. Entonces ese perfil ahí ustedes van a colocar por cargo. ¿Cuál es el perfil? Si ustedes quieren fusionarlo en el otro, háganlo. Pero si ven que es necesario fusionarlo allá, si no lo hacen aparte, ¿cuál es el perfil? ¿Cierto? Porque es que depende de ese perfil que ustedes no se ganen enemigos o clientes externos que les hagan daño. Depende de ese perfil. Depende de ese perfil que la misma empresa surja, ¿cierto? Así como yo les doy el ejemplo de llegó no estaba la recepcionista, y llegó alguien que no sabía, y por no haberlo capacitado, y porque él es mal geniado, y nunca le dijeron que tenía que manejar eso, ahuyentó a 3 clientes. Hablemos de 3 posibles clientes, ¿cierto? Entonces, por no perfilar, uno puede caer en unas cosas tremendas. Ustedes tienen de perfilar. No es discriminación, es perfilar. Ya hoy en día no se ve la apariencia. Hoy en día hay las capacidades, ¿cierto? En el talento humano las capacidades. ¿Y dónde queda la interdisciplinaria a nivel de partido, Viviana? ¿Cómo me dices? ¿En dónde queda la interdisciplinariedad? Exacto, a nivel de perfiles. Viene una ola, no sé si les dije porque como tengo 4 grupos, viene una ola ahorita que hay unos mínimos para contratar a una persona y es una persona interdisciplinaria, debe saber mucho, por eso es que viene y se habla de talentos humanos. Todos los talentos míos son al servicio de la empresa. Hay personas que tienen unos contratos grandes y no pueden vender uno de los tantos talentos a otra empresa, ¿cierto? Porque es que eso se convierte en un valor agregado de la misma compañía. Es un valor agregado. Entonces, en el esquema de nosotros, aquí todavía uno siendo interdisciplinario le da muy bien, hoy en día, porque todavía no han cambiado esquemas. Pero lo que viene yo le digo que eso viene para los hijos de nosotros. Si ellos no son interdisciplinarios, fuera, o sea, dentro de la guerra del mercado, que hablábamos de guerra de guerrillas, que se llama eso, en el marketing se llama guerra de guerrillas. Esas personas que no son competentes salen. O sea, van a estar, y es que yo no les veo lugar, sí tienen trabajo, pero van a estar con las condiciones más bajas porque les toca regalarse, porque no son competentes. ¿Cómo? Cuando alguien sale de la cárcel. Claro. Entonces posiblemente va a aumentar, ¿cierto?, lo que es la delincuencia. Puede aumentar. Siendo así pesimista, porque ¿de dónde cogen? Ustedes leen las normas ISO, que yo creo que ustedes han escuchado algo de eso. Cuando hablan del talento humano,
Ya es porque ya hay normas que certifican a las empresas. Cuando ¿saben cuándo le están dando? En Colombia no se cumple, pero a nivel internacional, las empresas multinacionales que no sean colombianas, muchas dan la certificación de acuerdo a unos parámetros, y son unos parámetros fuertes, que el talento humano sea calificado, que sean interdisciplinarios. ¿Por qué? ¿Por qué piden tanto en esas normas para dar la certificación? Porque es que si las empresas que no estén certificadas no van a tener credibilidad. Ustedes van a hacer un negocio con una multinacional y si ustedes no tienen certificación, no creen en ustedes. Entonces buscan las empresas que tengan certificación. Y esto vale millones. Claro, eso todo es negocio. El negocio más. Incide en todo lo que vale. Pero sea negocio o no, se está viviendo, ¿cierto? Y a nosotros nos toca potencializarnos obligatorio. O sea, hablemos no de nosotros alcanzamos a sobrevivir. Con lo poquito que sepamos alcanzamos. Sí. Pero los hijos de nosotros, si no van a ser interdisciplinarios, si no van a ser polivalentes, ellos son los que van a sufrir. Porque van a coger a los mejores, con doble fin. Explotación, ¿cierto? El doble fin de exprimirlos peor que hoy, porque les van a explotar sus capacidades intelectivas, manuales, emocionales. Entonces, eso viene con doble fin, porque esto, ¿quién también lo diseñó? Los grandes capitalistas. Tiene doble fin. Cuando nosotros lo vemos con los buenos ojos, eso nos va a favorecer, ¿cierto? O sea, es bonito esto, viéndolo como deberíamos de verlo, y aplicarlo en la empresa de nosotros como se debe aplicar, sin la ambición, ¿cierto? Sin esa malicia india que uno tiene de pesos, ¿cierto? Sin esa intención, excelente, ¿cierto? Porque ustedes sí crecerán. Como todo empieza desde el parto, ¿cierto? Postparto, todo eso se da. Ustedes están planificando, están ahí hasta ahora empezando. Y nace, y crece, y tiene un momento de maduración. Y puede continuar. Entonces, ustedes le apliquen bien esto, van a tener tropiezos. Ustedes cada nada tienen que ir a reformar los perfiles, ¿cierto? Pero por lo menos tienen claro que ustedes van a perfilar, que tienen que tener un sistema de selección, que tienen que querer también. Le decía yo a alguien, si llega un perfil que se sale del que tenemos diseñado y es superior al que tenemos, pues obligatorio hay que coger esos parámetros también, ¿cierto? No son políticas, pero también todo es cambiable. Entonces recuerden siempre, todo lo que es seguro es que el cambio viene, nada está estático. Y eso lo parte mucho de Heráclito, por ejemplo, en los textos, cuando él dice que con el mismo río yo no me baño, o que la misma agua que fluye en un río no es la misma, y etcétera, etcétera. Porque el agua no es todo, el agua. Si yo tengo aquí un vaso con agua, ¿cierto? Y allá tengo un río, en este momento este pedacito es agua, no es lo que está en el río, ¿cierto? No es el todo, sino es la porción. Y al último es el H2O. O sea, eso tan pequeño es agua. Entonces, de ahí la importancia de esos perfiles. Y uno cuando es organizado, uno evita problemas, ¿cierto? Un ejemplo, yo vengo aquí a darles a ustedes estas cátedras y yo aquí improvisando. A mí me gusta ver mis cuadros que diseñé. ¿Por qué? Porque hay un proceso de aprendizaje. Entonces, la gestión empieza desde uno y ahí se transmite. Entonces, todo esto es gestión. ¿De qué? Del talento humano. Cuando ustedes hablan de marketing, es gestión de marketing. Cuando van a hablar solo de calidad, gestión de calidad.
Entonces todo es gestión. Y gestión tiene que ver con el liderazgo, es esa capacidad que uno tiene a través del liderazgo de gestionar, ¿cierto? De ahí ustedes cuando encuentran perfiles que no son, como decimos, que se pueden potencializar, ¿cierto? Porque es gente muy buena, hay gente súper responsable y no es muy buena en cuanto a la aplicación de una técnica. Y tengo otros súper profesionales, ¿cierto? Y no, o sea, no es lo que yo espero. Pues hay que potencializar a esas personas a través de la capacitación. Entonces, ¿ustedes cómo capacitarían algún perfil de tantos? ¿O cómo potencializan en algo muy general a todos los del talento humano que puedan llegar sin perfil, ¿no? Entonces, a través de la capacitación, ¿cómo lo harían? Y para capacitar hay que incentivar. A uno, si no, uno le podrán decir, vaya, ¿cierto? Pero si no hay una motivación, yo me quedo ahí mirando, ¿cierto? O sea que la empresa sí tiene que incentivar para que la gente se capacite. Así tenga los fines que los tenga, sea para explotarlos o sea para que ellos sean socios, ahí sí, socios, que les vamos a dar los beneficios, ¿cierto? Porque es que los beneficios hay que dárselos para, en la medida en que ustedes les den beneficios, los pueden capacitar más fácil. El beneficio no es el sueldo, es algo adicional al sueldo, ¿cierto? Al salario, es algo adicional. Por ejemplo, un abrazo, un saludo, ¿cierto? Esos son beneficios. Unos incentivos, ya sea con anchetas o con dinero. No, hay cosas extraordinarias. Hay cosas extraordinarias. La bonificación es cuando es fija, ¿cierto? Que cada 15 días ustedes reciben bonificación de acuerdo a. Los incentivos es algo extraordinario. Que hoy, por llegué tan feliz porque vi unos resultados excelentes. Y ustedes no esperaban eso porque hemos tenido muchos resultados excelentes, ¿cierto? Y no le doy a ustedes cada vez que hay algo de excelente. Entonces me dio por darles una participación de ese resultado económico. 100.000 pesos a todos, a cada uno. Puede ser insignificante, porque 100.000 pesos no es nada, ¿cierto? Pero esporádicamente surgió ese incentivo, ¿cierto? Entonces esos son otros incentivos. O sea, pueden ser emocionales, pueden ser materiales, ¿cierto? Y lo que uno encuentre. Entonces, esas motivaciones se dan con incentivos. ¿Ustedes cómo van a motivar a la gente? A través de incentivos. ¿Cuáles incentivos? Ya les nombré hartos. Pero uno de los más efectivos que yo me he dado cuenta, más efectivos fuera de tanta cosa de que uno da, es reconocerlos como personas. O sea, llamarlos, en 15 días vas a salir a vacaciones, no que tengan que pedir las vacaciones, ¿cierto? Tan chévere no decirle, Pedro, Luis, María, Isabel, te llamamos no para regañarte nada, sino para decirte que en 15 días te vas a disfrutar esas vacaciones que te las mereces. ¿Por qué? Porque el contrato también dice que después de un año, ¿cierto? Al año tiene 15 días, son días, ¿cómo es? Hábiles. Tan rico que le digan, que lo tengan en cuenta con un pequeño detalle de eso, ¿cierto? Que yo no esperaba porque en las empresas anteriores a mí me tocaba rogar por las vacaciones. Entonces, ahí es donde uno dice, todo esto hay que entenderlo. ¿Es pura qué? Psicología, talento humano, es puro amor al otro. Y hay una psicología natural, que no hay necesidad de estudiar psicología. Es eso, natural. Escuchando todas estas grandes verdades que las empresas están pellizcando para ser mejores a través del desarrollo del talento humano, pues recuerden que se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti,
Por lo tanto, nos necesitamos. La segunda parte, escúchenla, está muy interesante y es una parte tan satisfactoria que tiene que ver con la humanización de los hombres en la empresa. ¿A cambio de qué? De esa cosificación que a través del tiempo nos han dado a entender que no somos importantes, sino que somos solamente un recurso más para la explotación y un recurso más para la utilización. Y después de un desangre emocional, un desangre físico, nos botan. De ahí es que ya estamos utilizando esa gran verdad que nos dice que ya no somos recursos humanos, sino somos grandes talentos humanos, talentosos, y de acuerdo a ese talento es que nosotros vamos a suplir unas necesidades para la empresa y la empresa va a suplir otras necesidades para nosotros. Si no hay una correspondencia de ese contrato bilateral y no se cumplen necesidades ni emocionales, ni económicas, ni motivacionales, todo tiende a desaparecer. Muchas gracias.